Bienvenidos a mi canal. Qué alegría teneros por aquí un día más. Y estoy súper emocionada de estar compartiendo este vídeo con vosotros hoy. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a la familia. Espero que te quedes y que disfrutes del contenido. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os interesa muchísimo: la pareja más icónica de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que vamos a hablar de algo que hizo que los corazones de muchos fans latieran más rápido: las declaraciones de amor de Kerem a Hande, y en varios idiomas. ¿Preparados para el chismecito? Porque esto promete. Antes de que empecemos a bucear en este mar de amor, romance y, por supuesto, el drama que a veces acompaña a las relaciones de celebridades, quiero pediros algo muy sencillo, pero que me ayuda muchísimo: suscribiros al canal. Es totalmente gratis y así no os perderéis ninguno de los próximos vídeos, donde seguiremos analizando, comentando y por supuesto chismeando sobre vuestros actores y actrices turcos favoritos. Así que dadle al botoncito de suscribirse y a la campanita para no perderos nada. Me ayudaríais un montón. Y ahora sí, arrancamos con lo que realmente nos interesa. Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿quién no los conoce? Protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, y desde el principio, la química entre ellos traspasó la pantalla. No era solo una conexión profesional, se notaba que había algo más. Y efectivamente el amor floreció entre ellos, para alegría de todos los que seguíamos la serie y esperábamos, con muchísima ilusión, que su amor trascendiera a la ficción. La relación de Kerem y Hande fue, para muchos, un cuento de hadas moderno. Dos estrellas brillantes, guapos, talentosos y enamorados. Durante su relación nos regalaron momentos mágicos, paseos de la mano, fotos románticas en redes sociales, declaraciones de amor, todo un despliegue de afecto que nos hacía suspirar. Y por supuesto, no podemos olvidar las entrevistas y eventos en los que con una sonrisa radiante, demostraban lo enamorados que estaban. La pareja irradiaba una energía positiva, una complicidad palpable que enamoraba a todos los que los observaban. Era evidente que se sentían cómodos y felices juntos, y eso se reflejaba en cada interacción. Pero lo que realmente nos ocupa hoy, son las declaraciones de amor de Kerem a Hande. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no solo se limitó a decir «te quiero» en turco, sino que se esforzó por expresar sus sentimientos en otros idiomas. Un hombre romántico y políglota. Imaginad la ternura. Era un detalle que demostraba su interés en conectar con Hande a un nivel más profundo, apreciando su individualidad y demostrando que estaba dispuesto a esforzarse para que ella se sintiera especial y valorada. Uno de los idiomas en los que Kerem se prodigó fue, por supuesto, el inglés. Kerem, al ser bilingüe, solía intercalar frases en inglés en sus entrevistas y publicaciones. Declaraciones como "I love you" o "I'm so lucky to have you" salían de su boca con naturalidad y con una sinceridad que derretía a cualquiera. No era solo una frase hecha, se notaba el amor que sentía. El inglés, como idioma universal, le permitía llegar a un público más amplio, y sus palabras resonaban en los corazones de los fans de todo el mundo que seguían su historia de amor. La espontaneidad con la que expresaba sus sentimientos en inglés, sin duda, cautivó a muchos. Pero, la cosa no se quedó ahí. Kerem, conociendo el origen de Hande y la pasión que ella siente por España, y hablando muy bien español, también usaba el castellano para expresar su amor. «Te quiero» era una frase que utilizaba con frecuencia, y que, pronunciada por él, con ese acento tan peculiar, era irresistible. Imaginaos la emoción de los fans españoles al escuchar a Kerem hablando en español, directamente dedicándole palabras bonitas a Hande. Era un sueño hecho realidad. El hecho de que Kerem se tomara el tiempo de aprender y utilizar el español, el idioma de sus fans españoles, era un gesto de cariño y respeto que no pasó desapercibido. Era una forma de acercarse a la cultura de Hande, demostrando su interés en comprenderla y celebrar sus raíces. Además del inglés y el español, también se rumorea que Kerem intentaba aprender frases en otros idiomas, como el francés, por ejemplo. Aunque no hay pruebas concretas de que hablara francés con fluidez, el hecho de que se esforzara por comunicarse en diferentes lenguas con Hande, demuestra el gran cariño y respeto que sentía por ella y su cultura. Esta dedicación, aunque sutil, resaltaba su compromiso con la relación y su deseo de conectar con Hande a un nivel más profundo. Era un claro ejemplo de cómo el amor puede motivarnos a superar barreras y a aprender cosas nuevas.
Pero, ¿por qué era tan importante que Kerem declarara su amor en varios idiomas? Pues creo que hay varias razones. Primero, que Kerem es un hombre muy inteligente, con mucha educación y con una mentalidad abierta. Para él, la comunicación es fundamental, y no se limitaba a utilizar un solo idioma para expresar sus sentimientos. Quería que Ande sintiera el amor de todas las formas posibles. La diversidad de idiomas le permitía llegar a diferentes facetas de su personalidad, demostrando su amor en diferentes contextos y con diferentes matices. Era una forma de celebrar la riqueza de la cultura y la comunicación, una manifestación de su deseo de conectar con Ande a un nivel más profundo y significativo. Segundo, porque Kerem es un actor que siempre ha cuidado mucho su imagen pública. Sabía que sus declaraciones de amor en diferentes idiomas iban a tener un impacto positivo en sus fans de todo el mundo. Demostraba que era un hombre sensible, romántico y que se preocupaba por su pareja. Esta estrategia, aunque cuidadosamente pensada, no restaba valor a sus sentimientos. Al contrario, mostraba su astucia y su compromiso con la relación, al tiempo que deleitaba a sus fans con gestos románticos que trascendían las fronteras lingüísticas. Era una forma de conectar con sus seguidores a un nivel más personal, mostrando su faceta más humana y romántica. Tercero, y quizás lo más importante, porque Kerem realmente amaba a Ande. Las palabras, por muy bonitas que sean, no significan nada si no van acompañadas de hechos. Y en el caso de Kerem, sus palabras estaban respaldadas por sus acciones. La forma en la que la miraba, la forma en la que la trataba, la forma en la que se preocupaba por ella, todo demostraba que estaba profundamente enamorado. Las miradas cómplices, los gestos de cariño en público, el apoyo incondicional en privado, todo esto era evidencia tangible de su amor. Era un amor que se manifestaba tanto en palabras como en hechos, creando una conexión profunda y duradera. Es importante recordar que aunque Kerem y Ande ya no están juntos, su relación fue muy especial. Nos regalaron momentos inolvidables y nos demostraron que el amor puede existir en el mundo del espectáculo, a pesar de todos los obstáculos. Su historia de amor, aunque con un final diferente al que muchos deseábamos, sigue siendo un ejemplo de conexión y complicidad. Nos recordaron que el amor puede ser genuino, incluso en un mundo tan expuesto como el de las celebridades. La ruptura de la pareja fue un golpe para muchos fans. La noticia de su separación se hizo pública en el verano de 2022 y causó tristeza, pero, al mismo tiempo, mucho respeto. Y aunque las razones de su separación no están del todo claras, la madurez con la que ambos actores han manejado la situación es digna de admirar. Ambos han seguido adelante con sus carreras, y se les ve felices y enfocados en sus proyectos. La forma en que manejaron su ruptura con discreción y respeto mutuo demostró la fortaleza de su vínculo y su capacidad para superar los desafíos. Y ahora, hablando de sus proyectos, ¿qué ha sido de ellos? Kerem Bürsin sigue trabajando en proyectos muy interesantes. Ha participado en series turcas, ha protagonizado películas y sigue siendo uno de los actores más cotizados de Turquía. Su éxito no ha hecho más que crecer, y sigue conquistando a fans de todo el mundo con su carisma y su talento. Su trayectoria profesional demuestra su dedicación y su pasión por la actuación, y su capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos. Su talento y su carisma le aseguran un futuro brillante en la industria del entretenimiento. Hande Erçel también ha seguido cosechando éxitos. Su carrera ha ido en ascenso, protagonizando nuevas series y películas. Se ha convertido en un icono de la moda, y sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Recientemente la hemos visto en la serie Bambaşka Biri, junto a Burak Deniz, y la verdad es que la serie tuvo muchísimo éxito. Su evolución como actriz y su influencia en el mundo de la moda demuestran su versatilidad y su capacidad para cautivar al público. Sigue siendo un referente para muchos, inspirando a sus seguidores con su talento y su belleza. Y aunque ya no estén juntos, el recuerdo de su relación sigue vivo en la memoria de sus fans. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo nos recuerda que alguna vez fueron una pareja muy especial. Y aunque el amor a veces se acaba, siempre quedará el cariño y el respeto por lo que vivieron juntos. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Por eso es tan importante recordar las declaraciones de amor de Kerem a Hande, porque fueron una muestra de lo que es el amor verdadero. Un amor que va más allá de las palabras, que se demuestra con hechos y que se comparte con el mundo.
Sus declaraciones en diferentes idiomas no solo fueron un gesto romántico, sino una demostración de su respeto y admiración por Ande y su cultura. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Cuál es vuestra declaración de amor favorita de Kerema Ande? ¿Os gustaba la pareja? ¿Creéis que su relación fue real? ¿Qué es lo que más recordáis de ellos? ¿Os gustaría que volvieran a estar juntos? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Compartid vuestros momentos favoritos de la pareja, las escenas que más os emocionaron, y vuestros pensamientos sobre su separación. ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia de amor? Y por supuesto, no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo si os ha gustado, de eso me ayuda muchísimo. Compartid el vídeo con vuestros amigos y familiares a los que les encanten las novelas turcas, para que también puedan disfrutar del chismecito. Y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ni un solo vídeo más. Estoy preparando mucho contenido interesante sobre las novelas turcas, así que no os lo podéis perder. Y para terminar, quiero daros las gracias a todos por estar aquí, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Sois la mejor comunidad de fans de novelas turcas del mundo. Vuestros comentarios, vuestras sugerencias y vuestro entusiasmo son lo que me motiva a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y no olviden, el amor, como las novelas turcas, siempre nos deja algo que recordar. Hasta pronto.